Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bendiciones, buenas noches. Espero que estén teniendo un buen inicio de semana. Estamos aquí una vez más para poder compartir otro tema bien importante. Siempre hay diferentes personas que se acercan y me hacen algunas preguntas y entre esas preguntas pues surgió también esta y me dijeron, pastor, las dudas me están atormentando. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido atormentados, verdad? Por las dudas, por el temor, por la incertidumbre y por muchas cosas más. Entonces hoy quiero compartirles una palabra esperando que pueda ser de bendición para ustedes y que pues ya podamos ir a descansar creyendo tranquilos y sobre todo disipando toda duda que el enemigo quiera poner en nuestro corazón. Así que hoy quiero quizás dar la oportunidad a que otras personas se puedan conectar. Gracias a todos los que ya están por ahí iniciando, conectándose. Me gustaría pedirles que compartiéramos el video para que otras personas también se vayan conectando y que vayan siendo bendecidos a través de lo que vamos a compartir en esta noche. Así que donde quiera que nos esté viendo, gracias por estar con nosotros. Me gustaría que me deje por ahí un comentario. Si hay algún tema en especial que a usted le gustaría que habláramos o que tratáramos, ¿verdad? Más adelante, pues déjeme por ahí un comentario que con mucho gusto lo vamos a estar ahí compartiendo y dando alguna consejería, sobre todo ayudando a la luz de la palabra del Señor, ¿verdad? Vamos a ver a quienes tenemos por aquí ya conectados. Vamos a dar 2 minutitos más para que puedan conectarse. Bendiciones para Yesenia, veo que está por ahí. Muchas bendiciones. Tenemos a, bueno, me aparece como Ramos, esperando de que pues se quede por ahí conectado con nosotros porque vamos a en un minutito compartir esta palabra, ¿no? Este tema. Pastor, las dudas me están atormentando. Em, bueno, creo que estamos ahí listos ya para poder iniciar, ¿verdad? Muy bien. Quiero llevarles a el Evangelio según Mateo, capítulo 11 versículos 1 en adelante. Y hay por ahí un pasaje que me parece bastante peculiar y muy interesante, porque el tema que hoy vamos a desarrollar, yo creo que todos en algún momento lo hemos experimentado. Todos en algún momento hemos sido atormentados por las dudas. Cabe recalcar que el mayor campo de batalla siempre es la mente. Lo que el enemigo más ataca en nuestras vidas siempre es ¿qué? La mente, porque todo comienza con un pensamiento. Por eso necesitamos aprender a desarrollar una mentalidad correcta. Dice de la siguiente manera: cuando Jesús terminó de dar instrucciones, dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Pero miren lo que dice el versículo 2 en adelante. Y Juan, al oír Juan en la cárcel, ¿dónde estaba Juan? En la cárcel. Dice, al oír los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a alguien más? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y ves. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. ¿Ok? Vamos a dejarlo hasta ahí. Y si todavía no ha compartido el video, pues le invito a que lo comparta, por favor. Y vamos a ir entrando así de lleno a este tema. Me gustaría saber si de las personas que están conectadas, hay alguien que en algún momento se haya sentido quizá angustiado, con incertidumbre y un poco atormentado por las dudas en su mente. Si hay alguien así o que se ha estado sintiendo así, por favor regáleme un like o deje un comentario por ahí
porque esta palabra es directamente para usted de parte del Señor. Hay una serie de detalles que yo quiero quizás como poner en perspectiva en cuanto a esto, y es saber quién es el que estaba en la cárcel. Y me habla que no es cualquier persona, sino que era Juan el Bautista. Y fíjese qué interesante, porque cuando Juan escucha todo lo que Jesús está haciendo, le manda a preguntar, le dice, ¿eres tú el Mesías que había de venir o tenemos que esperar a alguien más? Y ahí es donde a mí me viene una gran interrogante y una gran sorpresa, porque si nosotros miramos quién es Juan el Bautista y quién es, qué es prácticamente el propósito que Juan el Bautista tenía en esta tierra, y era preparar el camino de Jesús, preparar el camino del Mesías. Y no solamente eso, sino que Juan el Bautista tuvo el gran privilegio de bautizar al Hijo de Dios en el Jordán. ¿Se recuerdan? O sea, Juan fue testigo, no se lo contaron, no le dijeron, no lo vio en un video de YouTube, sino que Juan fue testigo ocular. Él lo vivió en carne propia y él escuchó con sus propios oídos la voz del Padre cuando estaba bautizando a Jesús. Cuando lo bautiza, él ve que los cielos se abren, ve que el Espíritu Santo desciende en forma de paloma y se posa sobre Jesús, y escucha la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Repito, no se lo contaron, no lo vio en un video en las redes sociales. Juan el Bautista fue testigo presencial de eso. Ahora, la pregunta es, ¿cómo alguien que vio con sus propios ojos todo esto, esta maravilla, algo glorioso, ahora lo está dudando? Es pareciera como que si algo en su mente se había hasta cierto punto quizás trastornado, qué sé yo, porque si yo digo que estuve ahí, ¿cómo es posible que ahora esté dudando si estuve o no estuve ahí o si fue o no fue? No sé si me estoy dando a entender, pero parece hasta como un poco ilógica la pregunta que Juan le hace a Jesús a través de sus dos discípulos. Pero aquí es donde yo quiero centrarme. ¿En qué lugar me dice la palabra que se encontraba Juan? Se encontraba en la cárcel. Hay alguien que puede escribir por ahí en un comentario la cárcel, la cárcel. Si alguien puede escribirlo, la cárcel. El problema de la cárcel es que había provocado en Juan un desenfoque, y no solamente un desenfoque, sino una pérdida de la visión de quién es Jesús en su vida. Y eso es lo que hace una cárcel en nuestras vidas. Y existen diferentes tipos de cárceles. A Juan le tocó una cárcel material, no estaba detrás de las rejas, literalmente hablando. El detalle es que muchas veces nosotros caemos también en cárceles y somos atrapados por cárceles de tristeza. A veces somos atrapados por cárceles de depresión. A veces somos atrapados por cárceles de ansiedad. A veces somos atrapados por cárceles del pasado, por ejemplo. A veces somos atrapados por cárceles, qué sé yo, de fracasos que han habido en nuestra vida y no los hemos logrado superar. A veces somos atrapados quizás por cárceles de una autoestima por los suelos. A veces somos atrapados por cárceles de menosprecio. Hay tantas cárceles que pudiéramos enumerar y que pudiéramos mencionar, pero que casi siempre nos atrapan. Y el problema de cuando estas cárceles a nosotros nos atrapan es que nos desenfocan y nos hacen empezar a qué? A dudar. Nos hacen empezar a ver cosas que no deberíamos de ver y a pensar cosas que no deberíamos de pensar. Entonces, eso es lo primero de lo que quiero hablar, de ese desenfoque que una cárcel puede traer a nuestra vida si nosotros permitimos que nos atrape, que nos encierre. Y eso es lo que el enemigo quiere. Por eso nos tiende trampas una y otra vez. Personas que nos lastiman, personas que nos menosprecian, personas que nos traicionan, personas que nos procuran el mal. O sea, tantas cosas que hay
que quizá el enemigo quiere utilizar como una cárcel que nos atrape y que no nos haga avanzar. Ahora, repito, ¿quién era Juan? Juan el Bautista fue un testigo ocular y tuvo un testigo presencial y tuvo el privilegio de bautizar al Hijo de Dios, de bautizar a Jesús. Y ahora estaba todavía con una incertidumbre y le manda a preguntar, mira, ¿eres tú o será que tenemos que esperar a alguien más? Ahora, hay otra cosa que quiero recalcar y es la actitud de Jesús. Me encanta la actitud de Jesús. ¿Por qué? Porque Juan estaba en la cárcel y quizá esa angustia, esa pena, ese encierro, hay cárceles de soledad también, esa se me olvidó mencionarla y es una de las más comunes aún en este país, las cárceles de soledad, de tristeza. Y Juan se encontraba específicamente así, metido en esa cárcel donde lo tenía el gobernante. Pero me encanta saber cómo Jesús responde a Juan. Mire qué interesante. Ni siquiera lo mandó a reclamar, ni siquiera le mandó a regañar, ni siquiera le mandó a decir, mira, ¿cómo es posible que estés dudando? ¿Acaso no te recordás que tú me bautizaste? ¿Acaso no fuiste testigo de lo que se abrió en el cielo y que salió la voz de mi Padre? Jesús no le reclamó absolutamente nada, porque me imagino que reclamarle en ese momento a Juan hubiera sido terminar de arruinarle la vida al pobre hombre tras la desgracia que ya tenía encerrado en esa bendita cárcel. Pero ahora viene Jesús y esta parte me encanta. Póngale atención, por favor. Póngale atención. Esta parte me encanta. Porque Jesús le dice a sus discípulos, id y haced saber a Juan las cosas que oís y ves. ¿Cuáles son las cosas? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Ahora, ¿por qué Jesús le manda a decir esto a Juan? Porque había una profecía en Isaías que decía que el Mesías cuando viniera, esta iba a ser precisamente una de las señales y los milagros que iba a hacer. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jesús? Remitir, a Juan, ¿a dónde? A las escrituras. No lo juzgó, no le echó la culpa de cómo se encontraba en esa situación el pobre hombre, sino que lo mandó ¿a dónde? A las escrituras. Esa pérdida de visión, ese desenfoque, ¿cómo nosotros lo recuperamos? ¿Cómo volvemos a ver como Dios quiere que nosotros veamos cuando vamos una vez más a dónde? A las escrituras. Lo que Jesús le está diciendo a Juan es, Juan, yo sé que ahorita la angustia te tiene aturdido, ya no sabes ni lo que estás hablando, ni mucho menos lo que estás pensando, pero ve a las escrituras y corrobora, ni siquiera te lo voy a decir yo, ni siquiera te voy a decir si soy yo el Mesías o no soy yo el Mesías. Ve a las escrituras y recuerda, corrobora, porque ahí es donde está escrito. Ahora bien, cada vez que usted y yo nos encontremos en una cárcel, como dije, de depresión, de tristeza, de soledad, en la cárcel de algún vicio, en la cárcel de alguna adicción, lo que sea que te tenga atrapado, lo que sea que te tenga en este momento atormentado, las dudas que vienen a tu mente y te hacen sentir como que no vas a salir de ahí, como que no vas a poder, como que no vale la pena, como que ya se terminó todo para ti. Hoy en el nombre de Jesús quiero llevarte a las escrituras. Así como Jesús envió a Juan a la escritura, hoy yo quiero recordarte lo que dice la escritura. No sé de qué manera las dudas te estén atormentando. No sé de qué manera Satanás te haya encarcelado en cualquier situación en la que te encuentres hoy. Pero quiero decirte que en la palabra se encuentran más de 3,000 promesas para nosotros los hijos de Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos que aferrarnos, porque la realidad puede decir una cosa, pero la verdad de Dios
es la más importante en nuestras vidas, porque los cielos y la tierra pueden pasar, pero la palabra de Dios jamás pasará. Cuando venga el enemigo y te meta esas ideas en tu mente y te diga, no vas a poder salir de ahí. No puedes romper estas ataduras de vicios, estas ataduras de adicciones. Ahora tú te tienes que levantar y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La escritura dice eso. Cuando te encuentres probablemente en un hoyo de tristeza, de depresión, de deuda, tú puedes creer a la promesa de Dios que dice que Él es el que nos sostiene con su mano derecha. Dice, no temas porque yo estoy contigo, porque yo soy el que te sostengo con mi mano derecha. Es ahí donde necesitamos ir a la palabra de Dios y romper todo lo que el enemigo está levantando como un argumento, como una muralla, como una cárcel en contra nuestra. ¿Cómo nosotros rompemos todo eso? Con la palabra, con la palabra. Pero hay una tercera cosa que quiero recalcar y miren lo que dicen los siguientes versículos, el 7 en adelante, dice, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir a la gente acerca de Juan, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. Pero ¿qué saliste a ver? Y preste atención a esto, por favor. A un profeta. Y luego dice, sí, y os digo, más que un profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y preste atención al versículo 11, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¿Por qué quise retomar esta parte de la lectura? Pregunto, ¿quién tenía las dudas de quién era Jesús? Juan. ¿Por qué? Porque la cárcel lo había aturdido tanto que las dudas lo estaban atormentando. Ahora, si le damos vuelta a la moneda, pregunto, ¿tenía dudas Jesús de quién es Juan el Bautista? No, Jesús lo tenía muy claro. Jesús no dijo, y este que era el que venía a preparar el camino, y este que es el mayor de los profetas, y ahora me sale con esa tontera preguntándome que si soy yo o no soy yo. No, 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 no. Jesús sigue viendo a Juan como quién, como el más grande de los profetas, porque Jesús jamás perdió la visión de quién es Juan el Bautista. Entonces, esto me parece a mí muy interesante, porque cuando yo me encuentro metido en esas cárceles de las que hemos hablado, lo primero que sucede es que yo pierdo la visión de quién es Dios en mi vida, porque comienzo a dudar de Dios, comienzo a dudar de su propósito en mi vida, comienzo a dudar del amor de Dios, si es que de verdad me ama, si me tiene así. Pero hay una segunda cosa que se pierde, no solamente la noción y la imagen de quién es Dios, sino que también pierdo mi propia identidad, porque entonces viene algo que me devalúa, empiezo a sentirme deprimido, empiezo a tener el autoestima baja y empiezan a suceder una serie de cosas que al final o termino haciendo una tontería, termino haciendo una locura o termino comportándome como no tendría que comportarme porque esa no es mi identidad. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando la escritura nos devuelve la visión, cuando la escritura viene como aquel colirio, ¿verdad? Cuando arden los ojos y usted dice, no, no puedo ver, me voy a echar gotas, y se echa gotas, se dice, ya, me aclaró la visión, me refrescó la visión. ¿Qué sucede cuando las escrituras nos despejan la visión, nos despejan todas las dudas que el enemigo ha querido meter? Comenzamos a ver una vez más quién es Dios en nuestras vidas, quién es Jesús en realidad. Pero ¿sabe qué es lo más hermoso de todo? Que cuando me conecto con quién es Dios, la realidad de quién es Dios,
automáticamente empiezo a comprender la realidad de quién verdaderamente soy yo. Entonces quiero cerrar prácticamente con una pequeña oración y me gustaría preguntar si hay alguien que se ha sentido identificado, si hay alguien que se ha sentido identificado y dice, yo estoy en una cárcel como esta, en una cárcel de tristeza, en una cárcel de soledad, yo me encuentro ahorita en una cárcel de depresión. ¿Cuál es tu cárcel? Eso es lo que yo quiero preguntarte en esta noche. ¿Cuál es tu cárcel? ¿Cuál es tu cárcel? Porque esta noche el Espíritu Santo de Dios te quiere hacer libre por el poder de la palabra. Te dijeron que no puedes salir de ahí. Hoy te quiero decir, sí puedes salir de ahí. Te dijeron que no te ibas a volver a levantar. Hoy el Señor te dice, te vas a levantar. La pregunta es, ¿qué argumento vas a permitir en tu vida? ¿Sabe? Jesús dice, no ha habido un mayor profeta de los nacidos de hombres como Juan el Bautista. Pero ¿cómo se encontraba en esta ocasión Juan el Bautista en la cárcel? No era ni la sombra del Juan el Bautista cuando estaba libre. Hay muchas personas que están viendo en esta noche que no son ni la sombra de lo que eran antes de caer en esta cárcel. Hay personas que eran grandes evangelistas, hay personas que eran grandes predicadores, hay personas que eran especiales para ganar almas. Hay personas ahí que eran tremendos en el ministerio, líderes en sus iglesias, pero que lastimosamente en un momento determinado, en una circunstancia determinada, te atrapó y caíste en una cárcel. Caíste en una cárcel. Y ahora han pasado los días, han pasado meses, quizá han pasado incluso los años. Y no eres ni la sombra de lo que eras antes. Pero hoy te tengo una excelente noticia. El Señor quiere revelarse una vez más a tu vida para que puedas ver con claridad, primero, quién es Él para ti, que es tu Padre, que te ama tanto, que no te va a dejar abandonado. Te ama tanto como para dejarte ahí tirado. Pero número dos, para enseñarte quién eres tú en realidad, para devolverte tu verdadera identidad y no lo que estás viviendo hoy, no lo que estás haciendo hoy, no de la manera que te expresas y hablas hoy, porque fuiste diseñado por Dios con un propósito divino. No sé si hay alguien que lo pueda estar creyendo en esta noche, que pueda escribir amén. No sé si hay alguien que esté recibiendo esta palabra de parte del Señor y pueda escribir yo recibo. Si hay alguien que pueda escribir hay libertad en Jesús. Habrá alguien que pueda dejar un comentario, puede escribir hay libertad en Jesús. ¿Qué es lo que estaba atormentando la vida de Juan? Las dudas. ¿Por qué? Porque el enemigo, quizás a través de esa cárcel, probablemente había metido una mentira. Pero la palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libre. Y su palabra es la verdad. Hoy quiero hacer una oración por todas aquellas personas que se han sentido encarceladas. ¿Qué es lo que ha encarcelado tu vida? ¿Qué es lo que ha hecho de ti una persona diferente a la que eras hace un tiempo atrás? Ya no eres la misma persona que sonríe. Ya no eres la misma persona alegre que compartía con todo el mundo. Ahora en tu rostro, en vez de una sonrisa, hay tristeza. En vez de una sonrisa, hay angustia que se nota en tus ojos, en tu mirada. Pero hoy el Espíritu Santo quiere quitar todo eso. No sé qué fue lo que te llevó a esa cárcel de depresión, de ansiedad, de soledad, de tristeza. Lo que sí sé es quién te puede sacar de ahí.
y te puede hacer verdaderamente libre. Hay alguien que puede escribir ahí en un comentario: hoy yo soy libre en el nombre de Jesús. Hay alguien que lo crea. Hay alguien que puede escribir: hoy yo soy libre en el nombre de Jesús. Y me gustaría cerrar con una oración en este momento. Me encanta la forma en que Jesús considera este asunto. A veces nosotros como seres humanos somos como bastante ingratos, pudiera decir, porque somos bien fáciles para juzgar. Y a veces juzgamos sin conocer el dolor ajeno, la situación o la circunstancia que alguien está pasando, por qué se está comportando de esa manera. A veces nosotros juzgamos sin tan siquiera saber la raíz del asunto. Pero ¿sabe qué me encanta de Jesús? Que Jesús no le recriminó a Juan sus dudas. Jesús no le restregó en la cara a Juan: que no me bautizaste tú, que no escuchaste al Padre decir este es mi hijo amado. ¿En qué cabeza cabe estarme preguntando si soy yo o no? Jesús no hizo eso, porque Jesús amaba a Juan, porque Jesús no quería terminar de hundir a Juan. Lo que quería era sacarlo de sus dudas, y eso es lo que Dios quiere hacer esta noche. Por eso Jesús quiere abrazarte en esta noche con su gran amor. Y quiero orar por todas aquellas personas que se han sentido atadas, se han sentido encarceladas. ¿Cuál es tu cárcel? ¿Cuál es tu cárcel? Yo quiero que te mentalices ahí. ¿Cuál es tu cárcel? ¿Alguien te traicionó? ¿Cuál es tu cárcel? ¿Es una escasez? ¿Es una deuda? ¿Cuál es tu cárcel? ¿Perdiste tu ministerio? ¿Cuál es tu cárcel? ¿Sufriste una infidelidad? ¿Cuál es tu cárcel? ¿Tu matrimonio se está desbaratando y no hayas que hacer? ¿Cuál es tu cárcel? ¿Tu hijo, tu hija se fue de casa? ¿Cuál es tu cárcel en esta noche? Eso es lo que yo quiero preguntarte. ¿Cuál es tu cárcel? ¿Cuál ha sido el motivo de esa tristeza profunda? Perdiste a un ser querido, a un ser amado que no has logrado superar, y que la tristeza todavía está atrapando y albergando tu alma. ¿Cuál es tu cárcel? Y te lo pregunto porque hoy el Espíritu Santo te hará libre de cualquier cárcel que esté atrapando tu vida. En el nombre de Jesús, Señor. Así como tú remitiste a Juan a las Escrituras, hoy, Señor, yo quiero volver a las Escrituras. Tu palabra dice que tu gozo es nuestra fortaleza. Tu palabra dice, Señor, que tu paz sobrepasa todo entendimiento. Y hoy yo quiero orar, Señor, porque tu Espíritu Santo abrace corazones, porque tu Espíritu Santo abrace vidas en esta noche, y que tu amor pueda, Señor, hacerse sentir, y que esa paz que sobrepasa todo entendimiento pueda venir sobre los corazones de cada persona que pueda estar viendo, cada persona, Señor, que se ha sentido identificado con esta palabra y que hoy pueda decir: pastor, yo he caído en depresión. Alguien que pueda decir: pastor, yo pequé y no me he podido levantar de nuevo porque le fallé a Dios, porque le fallé a mi familia, le fallé a mis hijos, le fallé a mi esposa. Hay alguien que está en una cárcel hoy y que pueda decir quizá: pastor, esta tristeza no la aguanto. Alguien que pueda decir: pastor, ya no sé, esta ansiedad me está matando. En el nombre de Jesús, hoy yo proclamo la sangre de Cristo sobre sus vidas, sobre nuestras vidas. Esa sangre que nos da la paz, esa sangre que nos ha comprado y que nos ha salvado. Y que hoy, en el nombre de Jesús, se desate esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y que podamos entender que aun cuando
la realidad pueda decir una cosa, la verdad de Dios es otra. Y las verdades de Dios son absolutas. Y cuando la palabra dice algo, es porque así se cumple. Señor, yo oro porque cada persona que esté viendo este video, que vaya a ver este video más adelante, pueda, Señor, ser libertado. Que tu Espíritu Santo rompa toda cadena, rompa toda atadura. Y en tu nombre, Señor, yo cancelo todo espíritu de tristeza, cancelo todo espíritu de depresión, cancelo todo espíritu de enfermedad, cancelo, Señor, en tu nombre todo espíritu de tristeza, cancelo en el nombre de Jesús todo espíritu de soledad. Y al entender, Señor, tu promesa, cuando dijiste que no nos dejarías solos, que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cancelo todo espíritu de esquizofrenia en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, todo espíritu de ansiedad, toda raíz de amargura, Señor, toda falta de perdón que tiene encarcelado el corazón de algunas personas que nos están viendo, que hoy tu amor los abrace y que puedan abrazar la llave del perdón para poder ser completamente libres en el nombre de Jesús. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, pero sobre todo, gracias por ese gran amor que no nos juzga, aún cuando en nuestra humanidad somos vulnerables y quizás dudamos de tus promesas, cuando las cosas no salen como esperamos, a veces hasta dudamos, Señor, de ti, pero aún así tú no nos juzgas. Aún así tú sigues viendo en nosotros, sin lugar a dudas, lo que tú pusiste desde la eternidad. Señor, en el nombre de Jesús, que hoy una vez más se confirmen llamados, que en el nombre de Jesús, Señor, hoy una vez más se activen pastores, se activen evangelistas, se activen los maestros, se activen profetas, aún apóstoles, Señor, que se activen en esta noche. Si el enemigo por alguna circunstancia los había encarcelado, hoy en el nombre de Jesús declaramos libertad para que tu reino, Señor, sea establecido y que también sea expandido en esta tierra. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por cada uno de los que están viendo y los que van a ver después. Que se desaten milagros, Señor, en esta semana. En el nombre de Jesús, que nos podamos aferrar a esa promesa, que nos podamos aferrar a esa promesa. ¿Cuál es el versículo al que te vas a aferrar hoy? ¿Cuál es la promesa a la que te vas a aferrar hoy? Y aunque tu mente esté nublada, aunque tus ojos estén nublados y no puedas ver el camino para seguir adelante y no puedas ver el propósito de Dios en tu vida, y aun cuando las dudas te atormenten, ¿cuál es el versículo del que te vas a aferrar? Hoy, en el nombre de Jesús, el Espíritu trae una palabra rema sobre tu mente y te va a recordar un versículo. Ahí donde estás, en este instante, aunque no tengas una Biblia a la mano, el Espíritu Santo te va a traer un versículo a tu mente. Y esa es la palabra a la que te vas a aferrar, porque no te la dio ningún hombre, porque te lo dio el Señor Jesús, te lo dio Dios, esa palabra. Y los cielos y la tierra pueden pasar, pero su palabra, esa jamás pasará. Espero que este tiempo haya sido pues de bendición, que podamos ir a descansar un poco más tranquilos, que la paz de Dios haya abrazado nuestros corazones, y espero que a través de esta palabra el Señor haya esclarecido nuestros ojos para que las dudas ya no nos atormenten y que podamos adorar a Dios con nuestra confianza plena, porque Dios nunca falla. Repito, Dios nunca falla. ¿Y sabe algo? Dios nos ama tanto como para dejarnos abandonados. Que el Señor les bendiga, que todos tengan buenas noches. Gracias por compartir este video también por ahí en sus muros.
para que otras personas puedan ser bendecidas. Y si Dios nos permite, pues en otra ocasión nos vamos a volver a conectar para seguir compartiendo alguna bendición con ustedes. Buenas noches, un abrazo, que descansen.